Jesús se salió. El día pulsado el botón, creo, porque tenía cosas que hacer. Vamos a hacer oración, empezaremos con el punto 6 y después ya pasamos a los comentarios que tienes tú, nos metemos ya en el don profético en la Iglesia de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, y vamos a hacer oración primeramente y ya empezamos. ¿Parece bien? Vale, pues nada, vamos a hacer oración, inclinamos los rostros y vamos a hacer. El estudio es el 24. Venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos infinitamente gracias por poder compartir tu palabra, por poder participar de estos estudios y gracias a ti, Padre, porque tú eres el que lo hace todo. Tú eres el que nos das el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de tu palabra. Con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, porque te necesitamos cada día más. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles, sabemos que el enemigo no para, pero nosotros, cogidos de tu mano, podemos ganar esta batalla, como Jacob con el ángel, ¿no? Vamos a luchar, a darlo todo, Padre, porque gracias a ti estamos aquí y somos tus hijos, Padre, y te necesitamos cada día más. Ahora que tu Espíritu Santo guíe estos estudios, que sea Él el que los dirija, que cada palabra que digamos cada uno de nosotros sea tu Espíritu Santo, Padre. Saca todo lo malo que podamos tener dentro de nosotros. Ayúdanos a compartir y bendice a todo tu pueblo, a esta iglesia cristiana, del Ministerio Cuarto Ángel, a todos los que llevan tu estandarte, Padre, y aún a todos los que te faltan por conocerte, para que se entreguen a tu cuerpo y alma, Padre. Que te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por los de nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer el punto 6 porque los otros ya los habíamos desgranado ya hasta el 5, habíamos leído. Ahora leeré yo el 6 y lees tú ya después los comentarios esos que tienes ahí del espíritu de profecía. Sabemos que el don de profecía, don profético de la Iglesia de Jesucristo es la profecía, el don de profecía. Ya leemos la profecía en la Iglesia que nos llevaba. Ahora vamos a leer el punto 6. Tenemos el hermanito David ahí. Hola, David. El espíritu de profecía de Elena White y todos los libros que ha escrito. Hola, David. Hola, hermanito David. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Acabamos de empezar, hermano. Vamos por el punto 6 en el estudio número 24. Don profético en la Iglesia de Jesucristo. Hermanito. Nos dice, ¿durante cuánto tiempo permanecería el don profético en la Iglesia de Jesucristo? Nos lleva a Efesios 4, del 11 al 13. Y nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya veremos a la hermanita Janet. Hola, buenas tardes, hermanita Janet. Dios te bendiga. Janet Pereira. Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Dios te bendiga. Nada, acabamos de empezar ahora. Estamos en el don profético de profecía, la profecía de la Iglesia, que es el don de profecía, el espíritu de profecía. Estamos en el punto 6 del estudio 24. El don profético, el espíritu de profecía. En la Iglesia de Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, el mismo Cristo, constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos, no dice unos, todos, lleguemos, todos los que somos sus hijos, todos los que cumplamos sus mandamientos, todos los que estudiamos el don de profecía, todos los que Él ha elegido, ¿no? Unos apóstoles, a otros profetas y a todos. Todos lleguemos a la unidad, una fe, un mensaje, pueblo, un clamor. Tenemos a Marilyn. Hola, hermanita Marilyn. Hola, Miguel, Marlin, Valencia Ramos. Hola. Buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. a todos, Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Hola, buenas tardes, Miguel. También Miguel Buenas Valdivia. tardes, Buenas Miguel. tardes.
Bueno, sí. Está también el hermanito Miguel, que él está en el trabajo. Pero bueno, sé que está escuchándonos. Que Dios te bendiga, hermano. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué bonito, ojalá hacemos todos. Permanecer hasta el fin del tiempo de este mundo. Pues siempre hay que perfeccionar a los santos, siempre hay que perfeccionar a los santos y hacer la obra del ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer todos, los que llamamos el estandarte de Jesús. Ser piedras vivas, ser como el mismo Jesús, por lo menos intentarlo, ¿no? Por lo menos esforzarnos cada día. Y intentarlo de corazón, ¿no? El que persevere hasta el fin será salvo, ¿no? Hay que ser esfuérzate y sé valiente, como nos dice Josué. Esforzarnos, perseverar y entregarnos a Dios totalmente. Nada, hermanito Chede, te toca a ti contribuir con el espíritu de profecía. Sigue con la introducción que tienes tú. David García ha levantado la mano. Adelante, David. Tenemos a Liliana también. Hola, hermanita Liliana. Que Dios te bendiga. Hola, hermano, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, bien, todo bien. Bueno, Nada, hemos comenzado ahora el estudio. Ahora el hermanito David quiere hacer unas preguntitas, comentar. No, mi hermano, es una serie de comentarios porque claramente, pues la pregunta es muy clara cuando nos dice, ¿durante cuánto tiempo permanecería el don profético en la iglesia de Jesucristo? Y aquí estamos viendo que hablamos de hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, que es quizás esa escalera ascendente, pero que vemos un cumplimiento total en los 144.000. Y cuando vamos quizás jalando el hilo, cuando vemos lo que realmente aceptaron o desecharon en 1888, la justificación por la fe, como tal, esta parte no fue aceptada por parte de la iglesia. Y es quizás el dilema de lo que hoy la iglesia predica, en que los 144.000 son un número simbólico y no literal. Y tendría también que ver con esto, de cómo en esta época en el cual abunda tanto el pecado, va a haber una generación como tal que alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces va muy relacionado con un versículo en el cual podemos dar este sustento y ver realmente quizás la parte muy mal encaminada de lo que se predica hoy dentro de la iglesia, porque todos estamos llamados a hacerlo, pero recordemos que solo son 144.000 que estarán esperando el retorno de Cristo y habrán alcanzado como tal esto que estamos leyendo en el versículo. Amén. Así es, hermano, ¿no? Porque nos pone aquí, permanecerá hasta el fin del tiempo de este mundo, hasta que baje el Señor y se los lleve. Muy bien, gracias a Dios. Adelante, hermanito Chedei. Así es, 144.000. Gracias, hermano. Y ahora te recuerdo, Ricardo, de que yo ya no veo ahora la Citas. cosa esta. Sí, porque ahora he cambiado la pantalla y ahora entonces No. se ve otra pantalla y No bueno, pasa los tengo en chiquitín. Ve, Se ve ahora, ¿eh? ve buscándolas o ampliados y nosotros seguimos con el 7, ¿no? No, o sea, que te veo en chiquitín a ti, que esto se reduce, se hace más pequeñito, una ventana chiquitita, No pasa pero nada. Lo puedes leer, si lo puedes leer adelante. sí, es perfecto. Y bueno, y que los hermanos que quieran comentar y eso, pues que esto es participativo, que esto es para todos. Pues bueno, así como para ponernos otra vez de nuevo en la lectura, nombrar así como puntos más de los que más me acuerdo yo también y que eran así más importantes. Elena de Guay estaba haciendo referencia con los dones del espíritu acerca de que habían personas que en sus días y en nuestros días también los hay, que son reacios a aceptar, más bien aceptar que el hecho de que no se manifiesten los dones en la iglesia como sucedió de aquella manera en los tiempos de los apóstoles, cuando se derramó allí la lluvia temprana, pues eso no significa que no se hayan dado esos dones y que la iglesia verdadera no la haya. Entonces, a través de toda esta explicación, pues
se iban a algunas ocasiones enumerando puntos, los cuales mediante la palabra de Dios se demostraba que realmente sí, Dios ha estado obrando en su iglesia durante todo este tiempo después de los apóstoles y que ahora, en los tiempos finales en los que nos encontramos, sería con mucho más poder, puesto que estaríamos ya en el final de la dispensación. Por lo tanto, este cierre ahora ya de la historia sería con mucha mayor gloria. Si en el principio fue en el derramamiento cuando estaban en el aposento alto los apóstoles, y en ese caso hubieron dones de lengua y también pues algunas más reparticiones de esos dones. Ahora ya habla el profeta Joel diciendo que niños, mujeres, ancianos, hombres de todo tipo darían visiones, sueños, o sea, profetizarían. Y este no es el único don, hay muchos más. Y Elena de White nos nombra aquí como puntos así para tener en cuenta a la hora de entender esto un poco más, que no despreciemos las profecías. Es un punto que ella hace hincapié, que probemos todas las cosas y retengamos lo bueno. Y esto ella nos lo aclaraba en cuanto a la situación de que probar todas las cosas y retener lo bueno estaba más bien referido a lo que era la lectura profética. Mediante el conocimiento profético de la profecía, aquí es donde debemos de enfatizar en examinar todo y en este caso retener todo lo bueno. Y luego también nos advertía acerca de que no apagásemos el espíritu. Y esto hacía una comparativa a ella con lo que era la incredulidad. Y precisamente esto hoy en día más que nunca tenerlo en cuenta, puesto que el espiritismo era algo que estaba trabajando mucho acerca de la incredulidad, borrando lo que es la Biblia de las vidas de las personas y con muchas otras cosas que utilizan para hacer que el ser humano se vuelva más incrédulo. Luego habían una serie de referencias a aquellos falsos profetas que profetizaban hablando con palabras lisonjeras, de manera que la persona se agrade y que queden dormidos como en una balsa de aceite, ¿no? Que todo esté en calma, y es lo que ellos esperan. Pero había una serie de cosas aquí que ella las incluía para el tiempo del fin. Y en eso encontramos aquí una referencia a lo que eran los 30 años que estaban encajados en lo que era esos últimos días que estaban cerca del día final, cuando era la venida de nuestro Señor, y esos 30 años que luego aquí en las conversaciones que mantuvimos, pues bueno, yo al menos así también lo pensé y me gusta esa idea de que el estudio que hace esta iglesia nuestra en la que estamos acerca de el juicio de los vivos, que comenzó en el 2001 y que tendría una duración de 30 años, pues Elena de White en cierta manera hace referencia a eso, con lo cual el Espíritu Santo estaría corroborando precisamente esa doctrina que tenemos nosotros en esta iglesia, respaldándola, ¿no?, con lo que es el espíritu de profecía mediante la sierva del Señor, Elena de White. Y bueno, ya un poco después nos quedamos en este último versículo que trata de Isaías 30, del 8 al 13, que si puede algún hermano buscarlo para hacer memoria, y de aquí continuamos. Isaías 30, del 8 al 13. Isaías 30, del 8 al 13, hermanitos. ¿Quiere alguien leerlo? Sí. Y otro que se busque 2 de Timoteo 4:20 y otro 1 de Timoteo 5:23, para tenerlos apuntados para ahora. Ahora Isaías 30, del 8 al 13. Vale, ahora tiene Timoteo. ¿Alguien que busque?
Tengo Isaías. Adelante, José. 4, ¿qué? Ve pues ahora. Hola, buenas tardes, hermanito Héctor. Adelante. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice, así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Gracias, hermano José. Y esto que está ahora en un contexto que vamos a leerlo, pero me gustaría que mantuviésemos en la retina lo que es la brecha que hace esa grieta en el muro, que viene súbitamente y repentinamente, creo que eran las palabras, y sobre todo esa parte repentina, ¿no? de destrucción repentina, porque esto también tiene ese paralelismo con el versículo de Primera de Tesalonicenses, ¿no? que nos dice acerca de paz y seguridad, y no habrá paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán, como los dolores de la mujer encinta, ¿no? Creo que es así. Y vemos ahí cómo hay cierto paralelismo, ¿no? entre una cosa y otra. Y es que los falsos profetas son los que están un poco activando esa situación. Pues aquí en el párrafo de Elena de White nos dice: el verdadero espíritu de la hueste dragónica, que ya se está desarrollando en cierta medida, se describe vívidamente en Isaías 30, del 8 al 13. Es lo que acaba de leer el hermano José Antonio. Y vemos ese espíritu de esa hueste dragónica, que son esos falsos profetas que están aclamando esa paz y esas profecías engañosas. Y sigue diciendo Elena de White, como manifestado justo antes de la destrucción repentina de los que aborrecen el testimonio puro y aman las cosas suaves y engañosas. Es decir, estos versículos de Isaías 30, Elena de White dice que esto está en una situación en la que justo antes de la destrucción de estas personas, que son quienes aborrecen el testimonio puro y aman las cosas suaves y engañosas. Aquellos que tendrán guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús, porque ellos irán con el testimonio puro, el mensaje del cuarto ángel, con gran poder y gran gloria, que alumbrará toda la tierra. Gloria a Dios. Pues estos, o sea, dicho así, serían como la cara antagonista, ¿no? La otra cara de la moneda. Está por un lado el pueblo de Dios, que serían estos 144.000 más aquellos hermanos que durante el camino estarían acompañándoles y que por distintas razones pues se irían quedando atrás, no podrían llegar a soportar todo lo que va a suceder y Dios los llevaría antes al descanso. Entonces, en el otro lado estarían todo este grupo de personas que serían como los falsos 144.000, por ponerle un nombre, ¿no? Que sabemos que sería la iglesia apóstata.
y que tienen esa característica, aborrecen el testimonio puro. Y por otro lado, aman las cosas suaves y engañosas. Dos características. La iglesia militante y la iglesia triunfante. Más, ¿no? Más o menos. Características Bueno, la militante bueno, no es la triunfante, la militante, pero bueno, ahí es los que rechazan el espíritu de profecía. ¿No? La iglesia que menosprecia el don profético corre el riesgo de ser engañada y vencida por Satanás. a ver, la iglesia militante somos ahora. Es la iglesia que está formando ahora mismo lo que sería la iglesia triunfante. Y en esta iglesia que milita hay los verdaderos seguidores del Señor, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Amén. Pero esta iglesia, que es la que milita, está mezclada también con parte del mundo. De aquí el zarandeo que está teniendo lugar, el cual está separando esa cizaña del trigo, y entonces quedará ya la iglesia triunfante pura. Pura, claro, eso lo digo yo. Es la iglesia militante, que es la que está militando, la que no dice la verdadera y la triunfante, que es la que sale de la militante. El hermano David te levanta la mano. Adelante, hermano David. Así es, hermano Ricardo. No, mi hermano, que es supremamente interesante cuando leemos ese versículo 12 y 13 en un aplicativo total al pueblo, de lo que estaba hablando usted en el contexto de este capítulo, pero cuando lo trasladamos directamente a la iglesia adventista nos marca un paralelismo muy marcado. Por lo tanto, el Santo Israel dice así: porque desechasteis esta palabra. Constante vimos el proceso 1888, Wagner y Jones, de todo ese rechazo en cuanto al mensaje. Después hubieron estos personajes que quisieron quizás reanimar en los 50, 60, no recuerdo ahorita el nombre, también fueron rechazados. Y por último, pues los descubrimientos de Ron Wyatt, que fue prácticamente que sella esa sentencia. Y nos dicen acá: ¿por qué confiaste en la violencia? Todo lo que se vino mostrando a través de los años del ministerio, de que incluso la iglesia adventista teniendo sus diezmos en participación de esto, de armas y cosas petroleras. Entonces, en un contexto muy aplicado y en iniquidad. Pues, ¿qué más que el pacto en Polonia en el 2000? Y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Una grieta que se va expandiendo y estamos llegando al punto total de lo que vimos en la escuela sabática, en que se encuentra la iglesia adventista con citas tan claras como fue la base del 2031 y precisamente alterándolo todo. Entonces, cada vez van de mal en peor. Entonces, es un aplicativo muy, muy presente a todo lo que estamos leyendo en este versículo. Amén. Adelante, chévere. Sí, porque no tengo para la mano, levanto el dedo. Y justo así, gracias, hermano David, lo que ha dicho de usted, de que ellos que se están apoyando, y justo ahí, pues fíjese que con más razón, pues me recordé acerca de cuando el pueblo judío en tiempos de Sedequías, con el rey Sedequías, se fueron a apoyar en el faraón Necao. Y como decía la Biblia que era esa caña, que era una caña de astillas que atravesaba la mano. Dicen: ¿quién te va a apoyar en esa caña? Refiriéndose a Egipto, a Faraón, porque era un imperio que era ya como hueco, como una caña que está astillada, ¿no? Que si te puede te clava, porque esas cañas, ¿no? Que sabemos que están rotas, que si las vas a coger a lo mejor. Sí, Y sí. en ese sentido, el paralelismo con la iglesia apóstata, que así como dijo el hermano, pues se fue a apoyar precisamente en lo que había sido una iglesia apóstata que la había perseguido durante los tiempos de los reformadores y demás, y justo ahora van a buscarle. Y este es el mal del ser humano, ¿no? Como también dijeron una vez por ahí, el síndrome de Estocolmo, que sucede que el secuestrador, cuando lleva un tiempo ya con su víctima, la víctima pasa a enamorarse del secuestrador y lo ve como un inocente. Y a ese punto llega a veces el ser humano, ¿no? La desgracia nuestra, que llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, y ponemos lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y Así esta es, es una hermano. gran desgracia. Y añadir también a lo que dijo el hermano David, de que
como santo de Israel también en la representación de su siervo, su representante aquí en la tierra, el tercer Elías, que también en el 2000, cuando es desechada la iglesia adventista y pasa a ser lo que sería ese cetro, pues a otro siervo, y en este caso quien recogió ese cetro, pues ya fue nuestro hermano, el pastor de esta iglesia cristiana, Ministerio Cuarto Ángel, el tercer Elías del Señor, Víctor San Vicens, y que desde entonces pues ha estado llevando la verdad a todas partes gracias al Señor, y que sea por más años, Dios lo quiera, y derrame su gracia en él. Amén. Y Amén. Así es, hermano. Adelante, hermano David. No, hermano, es que incluso cuando miramos la última parte del versículo 13, aún muestra mucho más claridad con el presente, cuya caída viene súbita y repentinamente. Nosotros estamos desarrollando como tal en el grupo que tenemos acá en Colombia de este libro de Fernando Chay, Preparación para la crisis mundial, para la crisis final. Entonces nos marca quizás ese hecho de lo que es la lluvia tardía y el concepto que se vive dentro de la iglesia como algo futuro, no es algo como ya presente, de preparación ahora. Y cuando cuando cuya caída viene súbita y repentinamente, resulta que cuando la iglesia adventista se dé cuenta, el juicio como tal para la dirigencia termina en el año 2028. O sea, no tienen en cuenta, no aceptan la verdad del juicio de los vivos, y cuando, no sé si llegan al punto de reaccionar, ya será demasiado tarde, pero vemos cómo esa caída súbita y repentinamente hoy se está cumpliendo exactamente de una manera muy calcada dentro de la iglesia, aplicando conceptos siempre a futuro, no una preparación en un tiempo específico, precisamente enlazado con lo que nos está diciendo el hermano de ese mensajero, de esa voz de alerta que causaba esa reforma, ese avivamiento dentro de la iglesia, y que es totalmente aplicado a Víctor San Vicente. Amén. Así es, así. Claro que sí. Y que ojalá despierten los que despierten antes de la ley dominical, porque ahí se les acaba el tiempo. Y ese ya, ¡pum!, se acaba el tiempo de gracia para ellos y ya se acabó todo. Para la iglesia adventista. ¿Habías dicho segunda de Timoteo? sí, segunda de Timoteo 4:20 es un versículo, y el otro está en primera de Timoteo 5:23. Vale, 4:20. Te leo yo, 4:20. Erasto se quedó con No, Corintio. pero espera, ahora llegamos, espera un momento, hay que leer primero, hay que leer una parte y ahora llegamos a ese punto. Dice, perdona, era para tenerlos apuntados, ahora yo se los digo. Vale. Perdóname por No, no avisar. ya no pasa nada, termina, claro. Yo pensaba que había terminado, ya digo, pues, adelante, tira para adelante. Vale, vamos a continuar con la lectura. Dice, ahora ve, escríbelo delante de ellos en una tabla y anótalo en un libro, para que sea para el tiempo venidero por los siglos de los siglos. Margen, en la Biblia, en la versión que utilizaba Elena de White, en ese margen encontramos que ella hay una aclaración que dice el último día. O sea, aquí cuando se refiere para el tiempo venidero por los siglos de los siglos, está haciendo mención ya no solo a los tiempos de Elena de White, que sería lo que sería el tiempo venidero desde que escribe Isaías, sino llega a lo que serían los días de Elena de White, y Elena de White aclara el último día. Y dice que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no oirán la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis cosas rectas, habladnos cosas suaves, profetizad engaños, quítate del camino, desvíate del camino, haz que el Santo de Israel desaparezca de delante de nosotros. Vaya con esta versión, ¿cómo lo dice? Claro. Es una versión clara. Lo dice contundente, ¿no? ¡Pum! Total. Ahí. Dice, por tanto, así dice el Santo de Israel, por cuanto despreciáis esta palabra y confiáis en la opresión y la perversidad, y fijémonos quién es el que es el abanderado de la opresión, el mayor tirano, Roma.
¿no? El mayor tirano de la historia. Dice, Roma, claro, y Claro. si, es que si traducimos aquí letra por palabra, esto palabra por palabra con la Iglesia Adventista cuando decimos, y confiáis en la opresión, y recordamos ese pacto del 2000, es que es clavado. clavado, es que sale solo, sale solo. Mm. Dice, y permanecéis en ella. Por tanto, esta iniquidad os será como una brecha a punto de caer, que se hincha en un muro alto, cuya ruptura viene de repente en un instante. Y por un lado así vino. En el 2001 pasó el cetro a lo que fue ya después la Iglesia Cristiana Ministerio del Cuarto Ángel. Amén. 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 Dice, pero el objetor escéptico pregunta. Vamos a ver los escépticos. Dice, ¿dónde están los regalos? O sea, los dones del espíritu de profecía, ¿dónde están esos dones? Dice, si su posición es correcta, ¿por qué no se han manifestado en la iglesia desde que Dios los puso en la iglesia? ¿Por qué los enfermos no son sanados por la fe ahora? Somos conscientes de que esta es la principal objeción presentada contra la doctrina bíblica de la perpetuidad de los dones, por lo que exige una atención especial. Respondemos a ella de la siguiente manera. Fíjense que la mayoría de los incrédulos, los escépticos, pues casi todo su esfuerzo lo hacen en estos puntos, en por qué esos dones no se han manifestado en el tiempo y dónde están. Entonces, ahora vemos aquí los puntos que va a ofrecer Elena de Guay, esos argumentos, para que podamos contrarrestar esas preguntas. Dice, punto 1. Los enfermos no siempre eran sanados por la fe en los días de Pablo. Él dice, a ver, 2 de Timoteo 4:20. 4:20. 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Amén. Nuevamente le dice a Timoteo, 1 de Timoteo 5:23. Yo la tengo. Dice, Adelante. ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Gracias, hermanos. Dice, Dios podría haber respondido las oraciones de su siervo Pablo. Evidentemente, Dios lo puede hacer. Y haber levantado a Trófimo y sanar las enfermedades de Timoteo. Si esto hubiera sido mejor, es verdad, Dios lo podía haber hecho. Claro. Dice, concluimos que Dios no se ha propuesto en ninguna época de la Iglesia manifestar su poder hasta el punto de que no haya enfermos entre los cristianos. O sea, Dios había determinado las cosas de un modo que si alguno tenía que enfermar, pues enfermase. Dice, pero en los casos en que sería para el bien de los afligidos y para su propia gloria, Él ha manifestado su poder y lo manifestará. Y esto también es verdad, porque sabemos que también al mismo Pablo le ocurrió que le mordió también una serpiente y que no enfermó. Exactamente. Entonces, vemos que la Biblia nos da la respuesta claramente y Elena de Guay nos da argumentos. Y que el que una persona enferme no significa de que no se hayan dado los dones en esa iglesia. O sea, si en el futuro o ya en el presente ya algún hermano de esta iglesia resulta que tiene algún tipo de don del Espíritu del Espíritu Santo, pues podría ser que alguien de la iglesia enfermara y esto no es motivo para decir que en la iglesia esa no está obrando Dios y no hay
los dones del Espíritu Santo. Entonces, tenemos aquí los argumentos. También le pasó lo mismo a Timoteo y a Trófimo en días de Pablo. ¿No? A Trófimo, ¿no? Sí, a Trófimo. Sí, sí. El hermano David ha levantado la mano. Adelante, David. No, incluso cuando vemos en el taller de la oración que hay en el ministerio, hay porciones del libro en el cual nos dicen que precisamente es la causa por el cual Dios nos sana a ciertos enfermos, porque quedamos quizás esa dependencia en cuanto al destino de lo que podemos ver quizás con este rey de que pidió que se le añadieran años y pues Dios lo concedió. ¿Y qué hizo ese personaje con los años que se le dio? Entonces muchas veces vemos el panorama que está aquí, que podemos ver, pero pues Dios lo ve absolutamente todo, ve el futuro como tal. Pero también hay otro punto importante a resaltar en ese versículo que causa bastante confusión por parte de ciertas personas en lo que predican. Dicen que Pablo aquí está admitiendo el consumo de vino. Ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Como si ciertas lo habilitara para ciertas condiciones, pero tendríamos que remontarnos como tal al tiempo en que se estaba hablando de esto. Imaginémonos un poco cómo era la calidad del agua, si incluso por más potable que trata de llegar acá, cuántas impurezas nos llegan y cuántos estudios se realizan del agua que hoy estamos tomando y cómo nos están envenenando a través del agua. ¿Qué podríamos pensar en esta época como tal? Entonces, en ninguna parte se está como tal avalando esto, porque hay una línea muy diferente a lo que es el vino fermentado y el vino sin fermentar. Y es quizás la connotación en la cual no se va a contradecir los demás textos que encontramos en las escrituras referente a este tema. Amén. Muy buen apunte, hermano. Así es, así. Qué poco se habla de eso, ¿no? De todo. Se tendría que profundizar más en todo lo que nos están echando y en el agua mismo, que dices tú, que nos están contaminando. Pero bueno, así es, hermano. Adelante, hermanito Chede. Sí, mira, a relación de lo que ha dicho el hermano David, gracias hermano David también y gracias hermano Ricardo, y añado de que es verdad y hay en los estudios bíblicos que no es que traten acerca del vino en concreto, pero sí que Víctor lo menciona de que aquí cuando se utiliza en la Biblia la palabra vino, realmente a lo que se estaba haciendo referencia era el jugo de mosto. El jugo de mosto, que es el jugo de la uva, que es sin fermentar. Y en ese caso es lo que aprueba Dios, porque no se contradice Dios en su palabra diciéndote, por un lado, que cuides de la salud, que cuides de tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y por el otro lado, fomente o invite a lo que es el consumo de bebidas alcohólicas. No aclara una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, teniendo los ejemplos de que ya a los hijos de Aarón, cuando mezclaron con fuego profano las cosas que eran sagradas y santas por el uso del consumo de la sidra, pues entonces ahí que vemos una advertencia de que ellos fueron muertos, tenemos nosotros los ejemplos del cómo el vino viene siendo aquí una referencia a lo que es el jugo sano natural, que en todo caso tiene propiedades salutíferas y nutrientes para el organismo. Nada que ver con el alcohol. Claro. El hermano David Prieto de Sevilla había levantado la mano. Adelante, David. Sí, gracias, Ricardo. Es que lo que acaba de comentar Chedey es interesante porque cuando yo asistí a un salón de reinos de los testigos de Jehová que hacían la conmemoración, que son todos los 14 de Nisan de cada año, es curioso, se pasan una copa de vino y el pan sin levadura. Y yo les dije que Cristo no pasaba un vino, o sea, con alcohol, sino que era, como bien ha dicho el hermano Chedey, jugo de uva. Y me quisieron contrarrestar todo lo que les estaba comentando y les decía que ellos no tienen razón, que ellos pasan una copa de vino, es decir, con alcohol, cuando efectivamente, como está diciendo el hermano Chedey, es el jugo de uva sin fermentar, porque Cristo no tomó vino con alcohol. Y eso ellos pues no lo quieren admitir. No quieren aceptar. Gracias, hermano David.
Ay, perdón. Hermanita, adelante. Adelante, María. Hermana, como estaban hablando acerca de que los hijos de Dios también se enferman, me estaba recordando Eliseo y lo estaba buscando. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Vemos que Eliseo es una persona que hasta podía resucitar muertos, ¿sí o no? Y era un profeta de Dios. Y dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió y descendió a Joás cuando le dijo esta profecía a Joás, en cuanto que le está hablando acerca de que golpeara y quitaba el rey de, dice, y Joás, rey de Israel, lloraba delante y dijo, Padre mío, carro de Israel, gente de a caballo. Esta profecía que le dijo a este rey, y como no golpeó las 3 veces, entonces dijo que su reino iba a durar poco. Pero lo que me llama la atención es que lo que quiero decir es que Eliseo también estuvo enfermo, y me parece que era de los pies. Y era el profeta de Dios. ¿Ya? Entonces, esto nos consuela que el hecho que nosotros veamos a una persona enferma y que porque Dios la use, y ahí a veces uno decimos que, ay, ¿por qué es de Dios y por qué está enfermo? ¿Por qué le tiene que pasar esto? A nosotros también nos pasa, ¿sí? Y el mismo Jesús pasó por dificultades y también los profetas, ¿sí? También se enfermaron. Y dice que Eliseo murió de esa enfermedad. Gracias. Así es, así es. Gracias, hermanita. No, hay muchas citas y hay muchos hermanos con pecado, ¿no? Como ha dicho Héctor ahí, ¿no? Hay una cita también que tengo aquí que se la pasé el otro día que quería guardarla también, por esto también, que nos dice Elena de White, es el misterio de curación, la página 174. Dice, a quienes solicitan que se ore para que se les devuelva la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. También nos dice ahí, ¿no? Es una cita de Elena White que la guardé, que te la mandé a ti, que tenemos que abandonar nuestros pecados y entregarnos a Dios para orar para que esa persona se cure, ¿no? Porque tú puedes quedar enfermo, pero si tú sigues pecando, sigues con natural o espiritual, Dios te puede curar, claro, que como curó a Pablo cuando le picó a la serpiente, cuando el poder de Dios es inmenso, esto lo sabemos, pero tenemos que estar bajo la ley de Dios y la protección en todos los sentidos. Si estamos enfermos, claro, porque Dios, como ha dicho, el proceso que tú sigues, igual si Dios quiere que llevarte el descanso, te va a llevar, pero si tú sigues sus normas y te quiere curar, te va a curar. Eso es natural o espiritual. Que para recibir la bendición de Dios debes confesar y aborrecer sus pecados. Adelante, hermano David. Esa connotación es mucho más amplia en cuanto al tema, porque hay muchas personas a través de lo que se ve en cuanto a estos movimientos de reforma que incluso juzgan mucho en cuanto al tema de reforma pro salud. Yo conozco personas cuna adventistas desde el inicio, personas que jamás han comido carne y pasan enfermedades bastante delicadas. Entonces los lleva a que la gente señale, no, pues es que mire, si esta gente se cuida tanto y mire lo que pasa. Entonces vemos que hay un factor como tal genético en el cual, imaginémonos, si no nos cuidamos, si viene esa carga genética por más de 6.000 años, si no es por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Entonces también viene muy marcado quizás por la opinión de siempre estar señalando, y no es un caso muy ajeno quizás a lo que pasa hoy con Víctor San Vicente. Pienso que la mayoría de las personas que están en estos grupos pues ya tienen como tal su recorrido y una aceptación en cuanto a reconocer lo que es el siervo de Dios. Y hemos visto en distintas etapas cómo Víctor ha sido afectado en cuanto a su salud, pero viene precisamente en cuanto a la prueba de fortalecer, de unirnos como tal de ser uno, y que son las pruebas en que va moldeando el carácter y la situación de cada uno que nosotros no conocemos. Vemos quizá lo aparente, pero solo Dios conoce las luchas en que cada persona va llevando. Cuando hablamos ahorita quizás en la connotación de lo que es del vino, también es que hace resaltar esa parte espiritual que nos habla de ellos, porque hay un poder que embriaga al mundo con el vino de su fornicación. Entonces va muy alineado también con el tema de lo que hoy está pasando, y el mensaje explícito: salid de ella, pueblo mío. Son pruebas de fe.
como ha dicho el hermano Héctor Quire. Así es, hermanito. Se ha cortado o terminado. Hermano David, era el ¿no? Adelante, Chedey. Gracias hermanos por los apuntes, tanto el hermano David Prieto con lo de los testigos que desconocía que hacían esas cosas. Vaya. Y luego también la lectura de la hermana Ana, genial, espléndido. Y es así que la cuestión de las enfermedades en los siervos de Dios, cómo han tenido lugar también. Y también lo que ahora comentó el hermano David, que sin duda alguna el vino de la fornicación, esas doctrinas enfermizas que son, las recordemos, hermanos, porque son muy importantes. Las doctrinas de la fornicación que ha embriagado a todas las naciones, que esto viene de la bestia, la gran ramera, Babilonia, la madre de todas las rameras, es la inmortalidad del alma y la falsa santidad del domingo. Bajo estos dos principios, pues van a hacer que los seres humanos rechacen y alejen a Dios de sus vidas por completo y este mundo sea entonces entregado a la apostasía universal y entonces será declarado en los libros del cielo, a ver, como decía, ruina nacional o en los libros del cielo sería notado ya como que era ya algo de manera universal, ¿no? Ya era una apostasía universal o apostasía nacional. La importancia, ¿no? De eso. Y bueno, Vamos a seguir. Sí, vamos a continuar. El segundo punto, la incredulidad de los profesos seguidores de Cristo en la manifestación de los dones espirituales es razón suficiente para que no se manifiesten más plenamente. Se dice de Cristo, y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Mateo 13, 58. Hay una incredulidad impía en muchos hoy en día que profesan tomar la Biblia como guía, que se asemeja a la de aquellos que burlonamente dijeron de Cristo mientras colgaba de la cruz. Que Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora desde la cruz para que veamos y creamos. A veces se dice en respuesta a las evidencias bíblicas de la perpetuidad de los dones espirituales. Simplemente haz algunos milagros y creeremos en tu doctrina. No es el plan de Dios complacer a tales espíritus, porque si vieran manifestaciones tan poderosas como las que se vieron en los días de Cristo, Pablo y Pedro, burlonamente las atribuirían al poder de Satanás o a alguna otra causa además del poder de Dios. Y es que esta es otra desgracia del ser humano. Están pidiendo evidencias, están pidiendo pruebas, están pidiendo espectáculo también por otra parte, pero lo hacen algunos de ellos sinceramente porque buscan creer y sin embargo cuando lo ven rápidamente ya son enganchados con ese espíritu de burla y empiezan a hacer de todo tipo de comentarios, ¿no? Desgracia de las personas y de los seres humanos. Adelante, hermano David. Ha levantado la mano. No, que eso es supremamente importante lo que nos está hablando el hermano en relación con todo esto que estamos viviendo. Nos preparamos para lo que la gente pide. Necesito ver para creer. Como tal, se van a decantar dos grupos como tal. Ateos no van a haber quizás en cuestión de 3, 4 años. Y más con todo este reglamento de lo que está haciendo la Iglesia Católica en cuanto a las apariciones de la Virgen. Este nuevo documento que se radicó el 17 de mayo. Entonces hay una preparación muy grande en cuanto a ello, pero vemos claramente que en la Biblia esto nunca fue motivo de creencia. Lo vimos en
en el desierto, cómo los guiaba, el mar cuando se divide, los alimenta con el maná, y cuántas personas realmente entraron a la tierra prometida. Cuando fue la resurrección de Lázaro, todos viendo el mismo milagro, unos creyeron, otros no. Eso va a ser muy marcado como tal en parte de nuestra naturaleza. Y quizás un evento muy importante, lo que hace muy poco pasamos en el ministerio. Si nosotros hoy estamos acá en este estudio, seguimos, nos damos cuenta de que quizás esas personas que están esperando algo, uy, se dijo algo concreto día y hora, entonces voy a ver si creo. Y que hoy simplemente no están. Hoy como tal estamos afianzados con una certeza y es parte de lo que creemos. Y el seguir, el continuar apoyándonos unos a otros, demuestran realmente en qué tan cimentados estamos nosotros creyendo en este mensaje. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero bueno, es lo que dices tú, es que ni viendo lo creerán. Es que después pasarán esas cosas como pasaron, lo que dices tú, ¿quiénes entraron? Josué y Caleb, los menos de 20 años, ¿quiénes entrarán a la tierra prometida? ¿Quiénes vamos a entrar? Los 144.000 y los que luchemos y aguantemos hasta el final y estemos ahí en la base, en la doctrina, en la fe. Adelante, Ana María. Sí, hermano, quería un aporte en cuanto a lo que estuvimos estudiando esta madrugada con las hermanas acerca del consejo que nos está dando la hermana Elena de White en el libro Evento del Tiempo Final. Y el título es el capítulo 13, el capítulo 13 y el título es El Tiempo del Fin. Este libro va haciendo, en este tiempo, en cada capítulo va haciendo una preparación para el remanente, ¿sí? Para ese mensajero. Y también para aquellos que reconocen al mensajero. Y a través de este libro uno conoce al mensajero. Entonces quiero leer un pedacito del consejo que ella nos estaba diciendo esta mañana y en el cual estuvimos meditando en ello y quiero compartirlo con ustedes. Y dice así: se me ha llamado a observar los últimos libros del Antiguo Testamento. Los últimos libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando nosotros vemos los últimos libros del Antiguo Testamento, nos está llamando Ezequiel es el más Isaías y Ezequiel, Jeremías son los más bastantes, ¿sí o no? Luego viene lo que es Osea, lo que viene Daniel, Osea, ¿ya? Que Daniel trae la profecía del fin, ¿sí o no? Cuando ella nos aconseja en eventos de los últimos días, nos dice que leamos Daniel y Apocalipsis. Pero cuando ella aquí me está diciendo que los últimos libros del Antiguo Testamento, tanto me aconseja ese, Daniel y Apocalipsis, pero también me está aconsejando los últimos libros del Antiguo Testamento. Y esos son los libros que son los profetas menores, ¿sí? Y si nosotros vemos estos profetas menores, voy a leer el párrafo y luego les voy a decir lo que yo he captado, lo que ella me está diciendo aquí. Dice, se me ha llamado a observar los últimos libros del Antiguo Testamento, se me ha orientado a exhortar al pueblo de Dios a que se cuidase de lo que oyen y lo que hacen, que se cuiden de lo que oyen y lo que hacen. Estos escritos hacen referencia especialmente a los últimos días. ¿Quiénes? Los últimos libros del Antiguo Testamento, que son los menores. Dice, cuando se difunda la historia de la Biblia, se nos muestra a aquellos que no hacen la voluntad del Señor, ¿sí? Con ellos se nos muestra a aquellos que no hacen la voluntad del Señor, sino que siguen dirigentes falsos. Por este medio de la palabra debemos aprender la voluntad de Dios para que ésta guíe nuestro proceder. En estos últimos días mediten en esto, lean y estudien y aprendan. Entonces, esta mañana yo buscaba qué puedo aprender de los últimos libros del Antiguo Testamento, cuáles son los libros menores. Si yo me voy al libro de Amós, si yo me voy a Amós, ¿qué me viene diciendo? Amós 8:3. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar y se echarán fuera en silencio. ¿Qué me está hablando? La profecía que me está dando el testigo fiel, que es el mensaje del cuarto ángel.
¿Qué me está mostrando? Los cantores del tiempo y lo estamos viendo, le decía yo a ellos, ¿sí o no? Está bien el consejo que ella me ha dado de los libros menores de Amós. Cuando yo me voy a Osea, al libro de Osea, voy a decirle una profecía aquí. También Osea también me trae una profecía que de cuánto me hablan acerca del fin, ¿ya? Me habla acerca del fin. ¿Cuál es ese? Ese es lo que me habla del fin. Voy a Osea capítulo 6, versículo del 1 al 3, y me dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Sí o no? Me está hablando una profecía del fin. ¿Qué otro libro me está hablando profecía del fin? Vamos al libro de Abacú. ¿Qué me hace Abacú? Abacú me da aliento, ¿sí? Es lo que yo he encontrado en esos libros. ¿Cuál es el aliento que yo tengo en Abacú? Es la oración que hizo Abacú en el capítulo 3, ¿sí? A pesar que también es una profecía del fin, me habla cuál es el valor que debo tener, cuál es la fortaleza que debo tener y qué es lo que yo cojo de Abacú. Yo Abacú cojo de su oración, cojo para grabarme en mi mente el capítulo 3 y el versículo 17 al 18 que me dice, aunque la higuera no florezca y en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué va a faltar? ¿Qué nos va a faltar? ¿Qué nos dice Apocalipsis 13? Que el que mantenga fiel y tenga el sello de Dios no podrá comprar ni vender, solamente los que tengan la marca de la bestia. ¿Y qué va a hacer falta? Va a hacer falta, aunque estamos viendo que ya está haciendo falta, él me dice que aunque la higuera no florezca, ¿sí? Y aunque falte el fruto del olivo, ¿sí? El producto, los mantenimientos, las vacas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Es la fuerza que Dios me da para sostenerme. Ya les voy a decir, si me voy a Sofonía, ¿qué me dice el libro de Sofonía? Aunque tiene otros que me vienen hablando de profecía, ¿qué me tiene Sofonía? Sofonía 1:16, ¿qué me dice? Dice, día de trompeta, día de algazara sobre la ciudad fortificada y sobre las altas torres. ¿De qué me está dando pista? De la caída de las Torres Gemelas, ¿sí o no? Me está dando pista de la caída de las Torres Gemelas. Bueno, luego Zacarías también me está hablando, también Zacarías me habla acerca de qué, de una profecía también que viene hablando acerca de los 2 olivos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y hay más profecía ahí. ¿Qué me habla Joel? Me habla el derramamiento de la lluvia tardía, ¿sí o no? ¿Qué me habla el último libro, Malaquías? Me muestra el profeta. ¿Cuál es el verdadero pastor que me está diciendo aquí? ¿Sí? Que me está aconsejando que si yo estudio la palabra, estudio estos libros, voy a conocer, no voy a escuchar cualquier voz. ¿Sí o no? Puedo identificar la voz. Hermano, que el Señor nos bendiga. Amén. La bendiga a usted, hermana. Eso sí, gracias a Dios es inmenso, ¿no? Has dicho, yo estaba leyendo, me había terminado hoy el Antiguo Testamento, el último capítulo de Malaquías me lo he leído esta mañana, que ya voy al nuevo, ¿no? Y es lo que dices tú, casi todos los profetas pequeños, repasando los que estaban, todos te dicen algo de la venida de Cristo y de profecía y gloria a Dios, ¿no? Por ese libro tan precioso, ¿no? Eventos del tiempo final es una joya. Dice que estos profetas escribieron para qué tiempo, mucho más para nuestro tiempo, hermano. Nosotros somos los que vamos a pasar como los días, como nunca lo hubo. Y Dios nos tiene una protección grandísima a nosotros.
¿sí? Nos tiene protegido, nos tiene cercado. Es cosa que nosotros no querramos, pero cercado nos tiene. Y más claro de ahí, para nosotros identificar cuál es la voz, cuál es el verdadero pastor, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero pastor? Dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen, ¿sí? Dice, aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Adelante, Chedel. No, que de los versículos que estuvo mencionando la hermana ahora, pues justo este de aquí que es de... espera que... A ver si lo recupero otra vez. El de Sofonías 1.16, cuando dice también día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y también lo que era un significado para torres, también tenía que ver con templo, y que está en relación en ese contexto de lo que se dice con ciudades fortificadas. O sea, también esos templos, y como dice nuestro Señor Jesús, cuando realmente se cumplió en su tiempo de que el templo sería destruido, que no habría piedra sobre piedra, pero que sabemos muy bien que en la construcción del tercer templo que lo harán, y como eso también va a ser derribado. Y cómo no, que también a lo mejor antes en lo que hay ahora donde quieren colocar ese templo, también sea derribado, el domo de la roca. O sea que hay, de un modo o de otro, hay implicaciones de la profecía, ¿no? Impresionante, hermana. Gracias por todos estos versículos. Tiene la mano levantada. Adelante, Ana. ¿Cuál se la queda levantada? Ana, María, tiene la mano levantada. Es la cita que te he leído yo también esta mañana. ¿Quieres comentar algo, Ana? No, hermano, se me había quedado levantada. Sí, es lo que te comentaba, el mensaje de Elías, ¿no? Comentario de Elena de Guay también, ¿no? Qué potente que nos dice aquí, del 4, 5, 6, que aquí Dios envió a Elías, al profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón, como ha dicho, de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga a la tierra con maldición. Y el comentario de Elena de Guay de esos versículos es: en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que preparen un pueblo para que estén en pie en el día grande del Señor. En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan, mediante los agentes que el Señor ha elegido. Él está dando mensaje a su pueblo y quiere que todos presten atención a las admominaciones y amonestaciones que envía. El mensaje que precedió el ministerio público de Cristo fue: arrepentíos publicanos y pecadores, arrepentíos fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido para dar: prepárate para encontrarte con tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que ponía en peligro su vida. Nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igualdad y fidelidad. En este tiempo de apostasía casi universal, como ha dicho antes el hermano Chedei, Dios exige que sus mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías, así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, como fue Juan el Bautista, que preparó el camino para cuando vino Cristo. Llamó su atención a los 10 mandamientos. Así debemos dar el mensaje nítidamente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo venimiento de Cristo, con el mismo fervor que caracterizó a Elías el profeta y a Juan el Bautista. Impresionante. Debemos estar con el mismo carácter, con el mismo fervor, con potencia, con clamor, con fuerte clamor. Somos el fuerte clamor, ¿no? Como Juan el Bautista. Y tenemos que proclamarlo dentro, como decía la hermana de ya no queda nada. Tenemos que clamar a voz en cuello. Y no con suavidad, ¿no? Con la espada,
que traspasa hasta los tuétanos. Así que adelante, hermano David. Chedei. Continúo. Pues gracias, hermanos, tanto Ana como David, como tú, Ricardo, por estas lecturas y vuestros puntos de vista, porque son muy buenos. Y bueno, continuando, dice el punto 2. La incredulidad de los profesos seguidores de Cristo en la manifestación de los dones espirituales es razón suficiente para que no se manifiesten más plenamente. Se dice de Cristo, y no hizo... esto ya lo leímos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no es el plan de Dios para complacer a tales espíritus, exacto. A ver, pues continuando con el siguiente párrafo, dice, es la fe humilde y confiada la que mueve la omnipotencia. Solo aquellos que tienen esta fe pueden esperar la manifestación de los dones. Marcos 2:5. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Capítulo 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mateo 9:21 y 22. Porque ella decía para sí, si puedo tocar su manto, seré sana. Pero Jesús, girándolo, al verla, le dijo, hija, consuélate, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Capítulo 15:28. Entonces Jesús respondió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel mismo momento. Es decir, la fe humilde y confiada mueve la omnipotencia y esto es algo que acompaña a la manifestación de los dones. O sea, en una iglesia falsa donde no hay una fe humilde, donde no hay esa fe confiada en el Señor, pues es difícil que allí Dios manifestase algún don porque no hay un receptáculo para, con esa humildad y esa confianza plena en el Señor, que pudiese ser privilegiado, ¿no? Para poderlo recibir. Entonces, hay que encontrar cuál es la iglesia verdadera y entonces hallará seguramente manifestaciones de dones. Y si no los has visto, eso no significa que la iglesia no sea verdadera. Escudriña más las escrituras y entrégate más a Dios y Él te lo mostrará. Amén. Tercer punto. Los dones han sido sustituidos en las iglesias populares por los credos humanos. Esta también es otra cruel verdad de que las personas han cambiado la palabra profética más segura por lo que es las tradiciones de los hombres. Y en ese fallo, en ese error que muchos lo han hecho por ignorancia y ciegamente, hay un gran peso de la misma realidad que vivimos, ¿no? ¿Por qué la humanidad está así, en esta decadencia? Y no podía haber estado en una forma mucho mejor, que es lo que Dios hubiera querido para todos nosotros. Pues porque los hombres se entregaron a lo que es la tradición. La tradición. No cambian, no cambian. No quieren cambiar. Qué desgracia. ¿Cuántos puntos se quedan? Pues son casi las 9, te lo digo yo por... Hemos llegado al punto 3 donde lo habíamos dejado. Lo que te dije. Sí, lo que te dije antes. Este es el punto 3. Ahora lo terminamos este párrafo y quedaría un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos y el último párrafo. Quedan 5 párrafos. Demasiado para desglosar. Son las 9 casi. Llevamos hora y media. Te lo digo por eso. Pues leer este si quieres y desglosamos este y ya lo terminamos la semana que viene, ¿no? Venga, como quieran. Pues... Yo te lo digo porque son ya casi las 9. Son minutos. Vale. Pues venga, pues dice este punto 3. El objeto de los dones
como lo declaró Pablo, era para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el versículo que tú leíste al principio, porque precisamente son como instrumentos, ¿no?, que Dios da para que se perfeccione la gente humana y de esta manera su obra pueda llegar a la plenitud, ¿no? Dice, estos fueron los medios designados por el cielo para asegurar la unidad de la iglesia. Y esto es muy importante porque precisamente vemos que se dan para conseguir la unidad, pero también sabemos que no vendrá el Espíritu Santo, por lo tanto no se darán estos dones si no hay esa unidad. O sea, la unidad es muy importante tanto por una como por la otra cosa. Y es algo que no interviene Dios, no depende de Dios, depende de nosotros. ¿De qué? De que si ahora mismo hay divisiones, hay separaciones entre unos y otros, pues soy yo el que lo está haciendo esto. No es el motivo de otro. Porque si yo me niego a mí mismo, me esfuerzo en luchar para vencer de esas barreras, quitarlas de mí y hacer que me pueda acercar al hermano o que el hermano se pueda acercar a mí, entonces hablaríamos de que podría darse la unidad. Ojalá fuese tan fácil. A veces va a ser duro, ¿no? Estos tiempos finales va a ser duro, ¿no, Zarandiego? Nos vamos a llevar muchas desilusiones. Ojalá cuando lo das todo, ¿no? Pues nosotros tenemos que darlo todo, todo. Y Dios haga el resto. No podemos dar más, que a veces, por mucho que nosotros queramos, Dios es el que lo dirige todo, que lleva control. No, porque Pero ánimo, si alguno pueda ver que haya un hermano en esta situación, pues ore por él. Y además de eso, pensar que nosotros estamos rodeados de enemigos por todas partes, pues no intentemos hacernos más enemigos. Nosotros somos de los pocos que tenemos como amigos, pues ayudémonos unos a otros. Amén. 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 Pues continuando dice, Cristo oró para que su pueblo fuera uno, como él era uno con su Padre. Lea Juan 17. Oyó, hermana Ana, a los versículos del Antiguo Testamento ahora le tenemos que añadir también Juan 17. Pablo exhortó a los corintios en el nombre de Cristo a estar perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo juicio. Lea Primera de Corintios 2:10, Romanos 15:5, Filipenses 2:1, 2 y Primera de Pedro 3:8, que este sí me lo sé. Oh amados, mas no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 5. Los dones fueron dados para asegurar este estado de unidad. Amén, gloria a Dios. Y hasta aquí. Nada, pues eso, pues gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, como tú dices, ¿no? Impresionante, ¿no? Todo lo que nos desarrolla el espíritu de profecía y los comentarios de todo, y todo maravilloso. Gloria a Dios. Y el martes que viene seguimos con este tema, pero este jueves tenemos también, también se conectará Joseph Samisas, que me pidió, mándame los enlaces, y si Dios quiere, os esperamos el jueves. Ahora el hermanito, ¿alguien que quiera hacer la oración? ¿O? ¿Quién quiere orar, hermanitos? Adelante. El que quiera orar, hermanitos. ¿Voluntario? ¿No hay voluntarios? Yo hago la oración, hermano. Adelante, hermano Lilian. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, gracias te damos por las ricas bendiciones, por este estudio, Señor, que rico espiritualmente, para fortalecernos más espiritualmente, Señor. Bendice a los hermanos que los prepararon. Guíalos siempre con tu Santo Espíritu.
Ilumínanos siempre, Señor. También te pido por todos los hermanos que estén enfermos de tu pueblo, Señor, los que tengan dificultad. Sé nuestra guía, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Todo esto te lo pido y te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Un abrazo grande para todos. Queremos, familia. Dios. Dios bendiga. Un grandísimo abrazo. Gracias.